Buenas noches para aquellos que no he visto, no pude saludar. Y bueno, estaba pensando cómo introducir para el tema que vamos a tocar, ¿no? Y me acordaba de mi época de estudiante. No fue hace tanto, ¿no? Y me acordaba que con un amigo, con un compañero, teníamos largas charlas acerca de la fe, ¿no? Él no era creyente, pero estaba interesado en conocer de la fe. Entonces, bueno, me hacía preguntas, ahí de repente teníamos, a veces en medio de una clase que teníamos que estar escuchando, estábamos conversando, ¿no? Y realmente tenía buenas preguntas, ¿no? Preguntas razonables, ¿no? Dudas interesantes, ¿no? Bueno, y más o menos íbamos conversando, a veces no tenía la respuesta, pero iba y conversaba con algún líder, me la decía y se la decía. Después me acuerdo que llegamos hasta inclusive a leer la Biblia juntos, ¿no? Pero bueno, en un momento ya no tenía más preguntas, pero tampoco creyó, ¿no? Tampoco creyó. Y él me decía, me acuerdo en una de esas conversaciones, me decía, yo no puedo creer, pero si hubiera estado en la época de Jesús, quizá hubiera sido más fácil para mí, ¿no? Si hubiera visto los milagros, si hubiera escuchado su voz, quizá hubiera creído, ¿no? Y esa era como un poco la excusa que él ponía, ¿no? Que no podía creer porque no lo había visto, ¿no? Y yo le decía, ¿hubieras creído? Capaz que hubiera sido como Judas, ¿no? No le gustaba ese pensamiento, ¿no? Pero es así. Uno piensa y mira y considera aquella época y tanta gente que escuchó y tanta gente que estuvo allí y fue un puñado los que creyó, ¿no? Y que tuvo esa posibilidad y esa oportunidad y la desaprovechó. ¿Y qué tal nosotros con el tema de la oportunidad, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 11, desde el versículo 7. Y vamos a leer hasta el final, que es una lectura capaz que un poco extensa, pero muy dinámica. Esto que vamos a leer del libro de Mateo ocurre después de que Juan estaba encarcelado y tiene ese momento de debilidad. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Y Juan manda a preguntar a sus discípulos si era Jesús el que había de venir o esperarían a otro. Y Jesús se toma el tiempo para responder. Y un día en la vida de Jesús era muy agitado, entonces hace milagros, predica la palabra y después lo manda con la respuesta, ¿no? Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, le dice Jesús a Juan a través de sus discípulos. Y dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.
Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un pasaje que tiene mucho para analizar, para pensar, para meditar. No lo vamos a poder hacer versículo por versículo, pero vamos a centrarnos en las ideas principales y en las enseñanzas principales del pasaje. Esto pasó entonces después de que se fueron los discípulos de Juan. Ya se estaban yendo, estaban de camino, volviendo a su maestro, a Juan, y Jesús empezó a dar testimonio de Juan. Y es muy interesante el testimonio que da Jesús de Juan. Habla muy buenas cosas de Juan. Pero se estaba refiriendo a la multitud y la actitud de la multitud. Entonces le hace preguntas retóricas. ¿Vieron de esa pregunta que no es necesario que uno la responda? La respuesta está incluida ahí como en el aire. ¿Qué saliste, Isabel, al desierto?, le decía. ¿Saben? La Escritura nos dice, y aún la historia secular nos dice, que cuando Juan predicó, muchos salían a verlo, ¿no? Muchos salían a oírlo. Multitudes de Judea, de Samaria, de Galilea, iban a escuchar a Juan al desierto. ¿Qué salisteis a ver?, dice Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? No, porque eso, bueno, a nadie le llamaría la atención que estuviera en el desierto, ¿no? Ustedes salieron a ver algo que era inusual, algo extraordinario. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, esos están en los palacios, esos son los nobles, los reyes, ¿no? Que por su apariencia quizá son llamativos, ¿no? Pero Juan no era alguien que atrajera por su apariencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan estaba vestido de una piel de camello y un cinto de cuero en el lomo. Era algo muy inusual la vestimenta de Juan. Capaz que inclusive un niño de los nuestros lo ve venir a Juan y capaz que se asusta, ¿no? No era algo atractivo a los ojos. No llamaba la atención como algo realmente que su belleza, digamos, desde afuera, ¿no? Sus vestiduras. Lo que llamaba la atención era su ministerio, sus palabras, ¿no? Lo agudo de su mensaje. ¿Pero qué salisteis a ver?, dice el Señor. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, ¿no? Y más que profeta. Y Jesús les iba a decir en estas palabras que Juan era un profeta, pero era mucho más que un profeta. Y ellos no se habían dado cuenta de quién era Juan. Y les estaba explicando un poco aquí, ¿no? Habían salido a ver algo inusual, habían salido a ver algo que llamaba la atención por su radicalidad, por su mensaje tan impactante, a un verdadero profeta, pero aún considerando eso, gracias, todavía no sabían quién era Juan, no le conocían bien, no sabían lo que tenían delante. Juan era un profeta con una agudeza llamativa, ¿no? Una predicación que guiaba el arrepentimiento. Imagino que muchos de ellos salieron a ver qué era esto de Juan y quizá volvían a sus casas bautizados, ¿no? Porque Juan hablaba del arrepentimiento, de que tenían que prepararse para la venida del Mesías, que el Mesías ya venía, que él no era digno de desatar la correa de su calzado, que el Mesías que venía les iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, él solamente en agua. Y allí se bautizaban, ¿no? Quizá de cientos se bautizaban preparando su corazón para la venida del Mesías. Y cuando Juan predicaba, la gente decía:
¿qué haremos? Juan, ¿qué haremos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan, ¿no? Cuando venían los fariseos, dice la Escritura que le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A los publicanos, a los cobradores de impuestos, le decían, no exijan más de lo que está ordenado, den frutos dignos de arrepentimiento. Cambien su vida, su actitud. A los soldados les decían, no hagan extorsión, no calumnien, conténtense con su salario. Cambien su vida, prepárense para la venida del Mesías que ya llega. Esa era la predicación de Juan, aguda, bien firme, ¿no? Y empezó a mover ahí los corazones, ¿no? Juan. Pensaba que en su firmeza, en su entrega, en su agudeza, era comparable con aquellos grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Con un Isaías, con un Jeremías, con un Elías, ¿no? Es más, era aquel Elías que había de venir, ¿no? Ahora vamos a pensar un poco en eso. Pero era más que eso, no era solamente un profeta, era más que profeta, dice Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque era el cumplimiento de la profecía. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. El último libro del Antiguo Testamento. El último libro que se escribió antes de que se escribiera después el Nuevo Testamento, ¿no? Saben, Malaquías anunció que iba a venir este mensajero 400 años antes de que viniera el Señor Jesús. Después de que Malaquías predicó esto, la próxima voz profética fue la del mismo Juan. Interesantísimo eso, ¿verdad? Estaban viendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de ellos, pero no se daban cuenta que ese era Juan. Aquel Elías, aquel que vino en espíritu y poder de Elías. No era Elías, pero tenía el poder de Elías. Y salieron a escucharle y salieron a verle, pero no le reconocieron, no sabían quién era. Y eso me hacía pensar, ¿no? También nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que no reconozcamos el tiempo que estamos viviendo. Ellos no reconocieron que era un tiempo de cumplimiento de la profecía, que habían estado delante de aquel que había anunciado la venida del Mesías, y ahora estaban delante del Mesías, ¿no? Y no se daban cuenta que estaban viviendo en ese tiempo. Y yo pensaba, ¿y qué hay de ti y qué hay de mí? ¿No? ¿Reconocemos el tiempo que estamos viviendo? ¿Reconocemos el tiempo en que vivimos? Si no reconocemos el tiempo en que vivimos, corremos el riesgo de no hacer lo que Dios espera de nosotros en este tiempo, ¿no? Si ellos hubieran reconocido quién era Juan y quién era Jesús, se tendrían que haber arrepentido. No había otra respuesta a ese tiempo. Si nosotros reconocemos el tiempo en que nosotros vivimos, quizá nuestra vida y nuestra conducta tendría que ser diferente. Dice Pablo en Romanos 13, miren, ya están más cerca de la salvación que cuando creyeron. Es hora de levantarse del sueño. El Señor Jesús le decía a los fariseos, ¿cómo no reconocen este tiempo? Ustedes saben mirar el cielo y se dan cuenta si va a llover mañana y no ven las señales de los tiempos, no saben qué tiempo están viviendo. ¿Cómo no reconocen este tiempo? Decía Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer el tiempo que vivimos, ¿no? Vivimos el tiempo de la iglesia, vivimos el tiempo de la gracia, vivimos el tiempo en que la puerta está abierta para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Después el Señor Jesús habla de lo que habían visto, ¿no? Habían visto el ministerio de Juan y ahora estaban viendo el ministerio de Jesús, pero nada les venía bien. ¿Se dan cuenta? Eran como los muchachos, dice, ustedes son como los muchachos que están en la plaza, y dice, bueno, les tocamos música para que bailaran, no bailaron, les tocamos, hablamos de endechas, ¿no? Lamentos, para que siguieran los lamentos, tampoco les sirvió. No les sirve nada a ustedes, dijo Jesús. Porque vino Juan, que era un hombre radical, totalmente entregado a su misión, que ni comía ni bebía, no tenía vida social Juan, ¿no? Solamente predicaba, ¿no? Y no le sirvió. Este está endemoniado, este está loco, ¿no? Es demasiado radical.
Pero después vino el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, y ese, no, pero ese es como nosotros, come, bebe, conocemos a su madre, no, ese tampoco le servía, ¿no? Además es amigo de publicanos y de pecadores, no nos sirve. O sea que no le servía ni lo radical, ni lo cotidiano, cálido, cercano a ellos. Nada les servía. ¿Por qué? Porque querían seguir viviendo sus vidas a su manera, porque no se querían arrepentir, ¿no? Y a nosotros a veces nos pasa eso, hermanos, o amigos y amigas, ¿no? A veces no nos sirve nada, ¿verdad?, de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y uno muchas veces ha escuchado algunas excusas, ¿no? No, yo no creo porque la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? ¿Escucharon eso alguna vez? No, yo no creo porque la iglesia está llena de santos, o sea, al revés, ¿no? Son todos santurrones, no es para mí, ¿no? No, yo no creo porque en la iglesia me persiguen, están siempre arriba mío, no me dejan respirar, ¿no? No, yo no quiero saber nada porque en la iglesia, mirá, nunca me llaman, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? No les sirve nada, ¿no? Ahora, pensaba, ¿no? Son excusas, ¿no? Son excusas de alguien que no sabe con qué y con quién está tratando, que está tratando con su propia alma, con el estado de su alma. Y la cosa es con Dios, no es con la iglesia, ¿no? La iglesia siempre va a fallar, ¿no? La cosa es tu situación ante Dios, ¿no? Tu situación ante Dios. Y para eso no puede haber excusa, ¿no? Es hora de dejar las excusas, ¿no? Es hora de dejar las excusas. Y por eso el Señor le decía esto a esta generación, o a esta multitud en representación de la generación. Y después les empezó a decir acerca de, ya no la obra de Dios que no reconocían, sino más bien los privilegios que habían recibido. Porque ellos realmente habían recibido privilegios. No habían reconocido el tiempo en que vivían, no habían reconocido la obra de Dios en medio de ellos, pero tampoco habían reconocido los privilegios que Dios les había dado a aquellas ciudades. Y habla de ciudades que son Corazín, Betsaida y Capernaum, donde Jesús había concentrado su ministerio y donde había hecho un montón de milagros, ¿no? Un montón de milagros. Pero no habían creído. No habían creído. Los milagros no traen fe, ¿no?, a los incrédulos, ¿no? No habían creído. ¿Por qué? Porque no habían querido creer, ¿no? Dice el Señor Jesús, si esos mismos milagros se hubieran hecho en ciudades paganas, hubieran respondido. Tremendo lo que dice el Señor acá, ¿no? Ustedes tuvieron tremendos privilegios y no lo reconocieron y no los aprovecharon. ¿Y ahora qué les queda? Dice el Señor, juicio, ¿no? Solamente juicio, ¿no? Y un grado de juicio mayor, menos tolerable, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron ese privilegio y no lo aprovecharon. Es tremendo eso que dice el Señor acá, ¿no? Dice otro pasaje paralelo en Lucas 10, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, ¿no? Eso le decía el Señor a aquella generación, ¿no? La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación, porque vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y decía el Señor, y hay más que Salomón en ese lugar. Estaba el Señor, estaba Dios en persona, ¿no? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y hay más que Jonás en este lugar, decía el Señor, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? No están reconociendo su privilegio y por eso están errando. Están errando. No estaban reconociendo el tiempo de la visitación. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, cuando contempló Jerusalén, qué hizo? Lloró, ¿no? Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte así como la gallina a los polluelos, ¿no? Y no quisiste, ¿no? No reconociste el tiempo de tu visitación. Dios vino y ellos no reconocieron, ¿no? No reconocieron. Y por eso no se arrepintieron. Y era el arrepentimiento, una vez más, está acá esa palabra, ¿no? Era el arrepentimiento lo que el Señor Jesús buscaba. Dice el versículo 20,
empezó a reconvenirlas porque no se habían arrepentido. Porque no se habían arrepentido. ¿Qué buscaba Juan con su ministerio? El arrepentimiento. ¿Qué buscaba Jesús? El arrepentimiento. Jesús predicaba así: arrepentíos y creed al Evangelio. El tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Eso era la prédica, ¿no? ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, era esto que buscaba el Señor, ¿no? Arrepentirse es reconocer que uno está errado, que uno está equivocado, ¿no? Y cambiar de rumbo, ¿no? Parar ese camino que me guía hacia la muerte, que me guía hacia la destrucción, dar un giro de 180 grados y caminar hacia el Señor, ¿no? Dejar de querer comer de las algarrobas de los cerdos, ponerme en pie y volver a la casa del Padre. Eso es arrepentirse, ¿no? Eso es arrepentirse. Ellos buscaban, tanto el ministerio de Juan como el ministerio del Señor Jesucristo buscaba arrepentimiento. Arrepentimiento. Y yo te pregunto, ¿has pasado alguna vez por la experiencia del arrepentimiento? Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Uno tiene que reconocer: estoy errado. Por eso no es tan popular el arrepentimiento, ¿no? No le gusta, a nadie le gusta decir estoy equivocado. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido lejos de Dios. Estuve mal. Me arrepiento. A partir de ahora mi vida va a ser diferente. Te voy a seguir a ti, Dios. Eso es arrepentirse. ¿Has pasado por esa experiencia? Sin esa experiencia no hay salvación, ¿no? Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Aquellos hombres seguían pidiendo señales, ¿no? Pero no como Gedeón, que con corazón humilde tenía dudas, ¿no? Dice: Dios, yo te pongo este vellón de lana acá, y pidió ¿se acuerdan de aquella señal, no? Pero él quería cumplirle con la voluntad de Dios. Lo que pasa es que era inseguro en sí mismo, y después: Dios, no te enojes, te voy a pedir otro. Él pedía señales, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aquellos pedían señales, viendo todo lo que Jesús hacía, pero porque no querían creer, porque tenían un corazón arrogante, incrédulo. Y Jesús le dijo: solo la señal de Jonás profeta, ¿no? 3 días, 3 noches, ¿no? Al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Ahora, no reconocieron entonces, o no se dieron cuenta de sus privilegios. ¿Y qué tal nosotros? ¿Nos damos cuenta de los privilegios? ¿Me doy cuenta de los privilegios que tengo en mi vida de parte de Dios? Yo pensaba, ¿no? Desde nacer en la época en que nacimos, ¿no? La gracia, la iglesia, ¿no? Las puertas abiertas, ¿no? Desde nacer donde nací, en este país, ¿tienen problemas? Claro que sí, ¿no? Pero somos libres, ¿no? Podemos predicar, ¿no? La familia que te crió, capaz que más, mejor, más o menos, pero te crió, ¿no? La familia que te recibió, que te alimentó. Las obras de Dios en tu vida hasta hoy, ¿no? Todo lo que Dios te ha dado en cuanto a trabajo, formación, el hecho de tener salud, puede ser más o menos, pero estás acá, tenés salud, ¿no? A eso a veces lo consideramos como derechos, pero hermanos, cuando uno sale y ve a otras personas, se da cuenta que no son derechos, son privilegios, ¿no? Son privilegios. ¿Cuánto obrar de Dios? ¿Cuánta oportunidad que me ha dado Dios, que te ha dado Dios, ¿no? ¿Qué estás haciendo con respecto a eso? Ellos no lo reconocieron, no se dieron cuenta. El obrar de Dios, el tiempo en que vivían, los privilegios que Dios les había dado. Y perdieron todo, ¿no? Dejaron pasar todo. ¿Qué tal tú y yo? ¿Qué tal tu vida? ¿Te has arrepentido y has venido a Cristo por fe? Bueno, eso es lo primero, ¿no? Pero si ya eres creyente, ¿no? ¿Vivís tu vida conforme al obrar de Dios en ella? ¿Mm? ¿Vivís como es digno del Evangelio? ¿Vivís para Él o no? ¿Mm? ¿De qué es tiempo? Decía Geo. ¿De vivir en tu casa artesonada o de ir a construir el templo de Dios? ¿Te acuerdas de eso? ¿No? ¿De qué es tiempo? ¿Mm? ¿De qué es tiempo de seguir juntando en graneros? ¿Hacer graneros mayores? ¿Y si esta noche vienen a pedir tu alma? Lo que ha provisto, ¿de quién será? ¿De qué es tiempo, hermano, hermana? Amigo, amiga. ¿Te das cuenta del tiempo en que vivís? No sabemos cuánto tiempo te queda, ¿eh?
Yo tampoco sé cuánto tiempo me queda, pero tenemos que darnos cuenta de la oportunidad y del momento en que vivimos para responder. Hay que meditar en eso. Hay que meditar en eso. Porque eso fue el centro del mensaje del Señor acá. Medita en eso. Medita en eso. Pero siguió el Señor hablando. Y dice que en ese tiempo, respondiendo, hizo una oración, ¿no? El pasaje paralelo en Lucas tiene esta misma oración, igualita, exactamente igual, ¿no? Pero dice que el Señor la hizo cuando vinieron aquel puñado de los que habían creído y dice: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fuimos a predicar como nos dijiste y el poder de Dios nos acompañó y vinieron gozosos, felices, y el Señor se regocijó en espíritu cuando escuchó a esos creyentes que Dios había utilizado, ¿no? Y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué profundo es pensar en eso, ¿no? Que el Señor escondió estas cosas, estas verdades absolutas de su palabra, están escondidas para los sabios de este mundo. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? 1 Corintios capítulo 1, dice el Señor en el versículo 18, dice Pablo, inspirado por el Espíritu: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Uno puede ir sacándose dudas y sacándose dudas y sacándose dudas, como hacía allá mi amigo, ¿no? Y capaz que se terminan las dudas, pero aún así va a tener que creer. Va a tener que dar un salto de fe, va a tener que confiar, ¿no? Porque uno no se salva porque intelectualmente no tenga más dudas, se salva por la locura de la predicación, cuando cree en el Evangelio. Ahí es que se salva. Cuando como un niño recibe la verdad de Dios. Cuando recibe la verdad de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo allí en ese pasaje: la revelaste a los niños. La revelaste a los niños. Quizá no se estaba refiriendo a los menores, ¿no? Como a los niños, sino a los que son niños como eran sus discípulos, ¿no? Dice: si no os volviereis y os hacéis como niños, no podéis ser salvos, dijo el Señor, ¿no? Si no os arrepintiereis, si no os volviereis y os volvéis como niños que reciben con humildad, se dan cuenta de su necesidad, se dan cuenta de su pequeñez, ¿no? Que no pueden saber todas las cosas, pero confían en alguien mayor que ellos. Y así como reciben los niños al Señor, es que tú y yo lo tenemos que haber recibido, porque no hay otra forma de creer en el Señor. Un erudito bíblico que no ha creído como un niño no es salvo, ¿no? Eso es así, y aún está perdido. Pero los simples, los sencillos, los que dicen: yo no sé, pero tú sabes, ¿no? Yo me reconozco pequeño, soy humilde, como un niño, y creo, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús sigue hablando y dice en el versículo 27 una declaración que cuando uno la lee parece que lo hubiera escrito Juan, ¿no? Porque es como escribe Juan, ¿no? Era como hablaba el Señor. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y esto está hablando de algo muy profundo, ¿verdad? De la relación, podríamos decir, intratrinitaria, para hablar de palabra de Samuel Pérez Millo, ¿no?
Pero de eso no nos vamos a meter, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? Pero lo que sí quería pensar es en esa última frase, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué vino a hacer el Hijo? Vino a revelar al Padre. Vino a dar a conocer al Padre. Dice Juan en el capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Padre? Solamente hay una manera, y es a través de su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No un camino, el único. No se puede conocer a Dios solamente a través del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús dijo esto, a quien el Hijo lo quiera revelar, qué bueno es pensar que tú estás entre ellos, ¿no? Que tú estás entre aquellos que Jesús quiso revelar al Padre. Dios te quiso revelar al Padre, ¿no? Y si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, tienes que saber esto. Dios te ama, ¿no? El Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Y el Señor Jesucristo, el Hijo, quiere revelarte al Padre. Quiere que tú conozcas al Padre a través de una relación personal con Él. Y el Señor termina este discurso con un llamado, una invitación universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque es para todos. Sin distinción alguna, para todos. El Señor Jesús se puso en pie y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para todos, para ti es también esta invitación. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? Dice otra versión, los que están cansados y llevan cargas pesadas. Ven a mí, dice el Señor. Solo Dios puede prometer esto, ¿verdad? Esto no es como una promesa de campaña que, vieron, se prometen muchas cosas, después no se cumplen ni la mitad de ellas. Solamente Dios. Ni siquiera un líder humano. Sería palabras ridículas en una persona humana, ¿no? Solo Dios puede prometer eso. Decirle a cualquier persona, a todos los que estamos acá y a cualquier persona de los que ha vivido en la tierra, decir, vení a mí y yo te haré descansar. Solo Dios, ¿no? Jesucristo era Dios, ¿no? ¿Y a quién es el llamado? ¿Para quién particularmente? Para todos los que están trabajados y cargados, ¿no? ¿Qué puede ser lo que carga el corazón? ¿Qué puede ser lo que hace estar cansado? Bueno, sobre todo el pecado, ¿no? El pecado de mi vida, ¿no? La culpa, ¿no? Eso carga el corazón, ¿no? Eso me hace estar trabajado, eso me hace estar turbado, que no tenga paz, ¿no? Pero también los errores, las malas decisiones, las consecuencias de cosas malas que he hecho, que me han pasado, ¿no? Un pasado complicado, pecados de otros que me han cargado la vida, eso también puede sobrecargarnos, hacernos estar así, trabajados y cargados. Pero qué bueno es que Jesús te dice, vení a mí y yo te haré descansar. Hay otro llamado, otra declaración del Señor en Isaías 1:18 que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el carmesí o como la grana, van a ser como la nieve, como la blanca lana. Solamente Dios puede prometer un perdón así, completo. Dice también en Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid a mí, dice el Señor. No es venir a una iglesia, no es venir a la iglesia, no es venir a una doctrina, a una enseñanza, a una filosofía, a un pensamiento, es venir a una persona. ¿A quién? A la persona de Cristo. Solo en la persona de Cristo vas a encontrar descanso para tu alma, para tu corazón. Solo en la persona de Cristo. Y Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros.
Termina después, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos y amigos, siempre llevamos algún yugo, ¿verdad? Siempre llevamos algo que nos está cargando. A veces llevamos el yugo, como decíamos, de nuestra vida y como la hemos vivido, de nuestro yo, ¿no? O del mundo, o aún del enemigo, de Satanás, ¿no? Y cargamos con ese pesado yugo. Y el Señor dice, mirá, lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, el que lleva el yugo de Cristo se ha liberado del yugo del mundo, del enemigo y de sí mismo. Ese yugo es más liviano. Miren lo que dice un escritor llamado Jowett. Dice, el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevara su carga a solas. Por eso Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos, y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Él quiere compartir los labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del Maestro. A veces queremos llevar esa carga solos, ¿no? Como aquel peregrino, ¿no? Del cuento del progreso del peregrino, llevaba su carga, ¿no? Llevaba su carga, hasta que se encontró con la cruz, con el Señor Jesús, y su carga se cayó de sus hombros, ¿no? Y nosotros, aún siendo creyentes, después de habernos encontrado con el Señor y con la cruz, a veces también queremos llevar nuestras cargas solos, ¿no? Y no se puede. Y estamos agobiados bajo esa carga. Y dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hermano, hermana, ¿qué te carga hoy? ¿Qué carga tu corazón? No sé. Tú lo sabes, y Dios también, ¿no? ¿Por qué lo cargas solo? El Señor dice, venid a mí. No es un llamado solamente para que uno se convierta, para que uno venga a Cristo como Salvador. Es un llamado para nosotros también. Este llamado fue universal, era también para los discípulos, ¿no? Venid a mí. Llevad mi yugo. Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Querido, nunca en una actitud de rebeldía y de orgullo vas a encontrar descanso para tu alma. Nunca en una actitud de rebeldía y de orgullo vas a encontrar descanso para tu alma. Vas a encontrar solamente turbación, ¿no? Sin descanso. Pero si aprendemos de Jesucristo y somos como Él mansos y humildes, vamos a encontrar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Manso y humilde de corazón. ¿Qué yugo vas a llevar? Que sea el yugo del Señor Jesucristo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Tenemos que pensar en estas dos preguntas, ¿no? ¿Reconoces la obra de Dios en tu vida? ¿Reconoces el privilegio, los privilegios que Dios te ha dado? ¿Reconoces el tiempo en que estás viviendo? Tenés que actuar en consecuencia, ¿no? ¿Tenés cargas pesadas que te agobian? ¿Qué haces cargando esas cargas? Solo. Vení a Él. Vení a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Así escribía una canción vieja, de peregrinos y extranjeros. Dice, si has pensado que no tienes solución, que el pecado te ha arrastrado lejos y ya no hay más que hacer, si has pensado que la carga es dura para soportar, si has pensado que a nadie importas más, ven a mí si andas cansado buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. He deseado hacerte comprender que tú eres especial.
pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, tan fiel. Has obrado en nuestra vida, en la de cada uno de nosotros. Padre, realmente tenemos que reconocer que nos has dado muchos privilegios. Disfrutamos de muchas cosas, Padre. Pero Padre, también te queremos pedir perdón porque muchas veces no hemos reconocido esas cosas. No hemos reconocido el tiempo en que vivimos. Y hemos perdido el tiempo y hemos desperdiciado nuestras vidas en cosas que no valen la pena. Padre, si acá hay alguna persona que aún no te conoce, te pedimos que tú obres en su corazón por tu espíritu, que estés convenciendo a esa persona de su necesidad de ti, Padre. Y Padre, gracias por ese llamado que aún sigue resonando del Señor Jesucristo, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Padre, cada uno de nosotros tiene que reconocer que muchas veces hemos cargado con cargas duras, pesadas, que tú nos decías, como siempre nos has dicho: venid a mí. Y capaz que no lo hemos hecho y no nos ha aprovechado eso, Padre. Queremos venir a ti, Señor, queremos dejar nuestra carga sobre ti, sabiendo que tú la vas a llevar, que tú estás del otro lado del yugo, Señor, y que tu yugo es fácil y tu carga ligera. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Gracias una vez más por tu palabra y dejamos, Padre, en tus manos el efecto de tu palabra en los corazones. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.